Bueno, si les parece, comenzamos esto que lo más notable de todo que es presencial. Pareciera que ahora tenemos que destacar que podemos estar presentes. Se transformó esta anomalía en algo normal. Bueno, bienvenidos, bienvenidas, gracias por venir acá a la presentación de este libro en esta ciudad. El panel, ustedes, algunos son muy conocidos, pero lo principal es el autor, Arnaldo Delgado González, autor de Abecedario para Octubre, 27 microensayos sobre la revuelta popular, por supuesto chilena. La Paula Clasco, amiga y permanentemente panelista en esta casa, Paula Jiménez, y por supuesto Atilio Borón de esta casa, que sobra presentación. Estábamos hablando recién que bueno, viene la Feria del Libro, el invitado es Cuba, ¿no? La va. Entonces alguien dijo, va a venir Vargas Llosa, Atilio me acaba de decir que no. Entonces va a atacar a Cuba con todo. Alguien dijo, pero nosotros tenemos el antídoto. Atilio es el antídoto. Bueno, pero no viene ese malvado. Bueno, aquí nos convoca la presentación de un libro que siempre es una gran alegría. Un libro siempre es un reto. En esta oportunidad yo no voy a hablar del libro porque no lo he leído, así que no lo voy a hacer, y en cambio acá están compañeros y compañeras que sí lo han hecho y seguramente tienen opiniones, una oportunidad para intercambiar opiniones sobre, en fin, las cosas de Chile y del continente, en primer lugar. Todos tenemos un gran entusiasmo con el triunfo de la izquierda, de los sectores populares, democráticos de Chile, y yo diría que lo primero que hay que decir, ¿no? Que fue una derrota enorme de la derecha y un gran triunfo de los sectores populares y progresistas, ¿no es cierto? Porque de algún modo los que estamos muy politizados y tenemos conciencia de los desafíos enormes que van a venir a partir de asumir el gobierno, de las enormes presiones de la derecha que seguramente habrá, de lo que todos sabemos que implican las coaliciones y las tensiones que hay alrededor de ello, a veces estamos invadidos por la preocupación de esa nueva fase que viene, pero lo cierto es que, bueno, hemos tenido un triunfo notable y la derecha ha tenido una derrota notable en un país muy importante, en primer lugar muy trascendente para el pueblo chileno, pero como todos sabemos es muy trascendente para toda América Latina en primer lugar, ¿no? Mencionaba la derecha, y yo creo que en Chile, con este tipo fascista de origen pronazi, en fin, que saca el 40 y pico % creo que hay que registrar ese elemento, que no es que sea novedoso, pero hablamos de democracia burguesa, de democracia tradicional, y estos acontecimientos demuestran que el concepto de democracia de las oligarquías locales, el imperialismo, está muy lejos del concepto de democracia de los fundadores de la democracia liberal, de la democracia burguesa, como se decía en otras fases, y están absolutamente proclives a defender propuestas electorales o no electorales, como el caso de Bolivia, que no tienen nada que ver con el sistema, que no tienen nada que ver con la democracia, sino que están dispuestos a transitar y apoyar a candidatos de ultraderecha. El caso de Chile es claro. En Perú sacaron esta mujer que salió de la prisión por corrupta y la pusieron de candidato porque no tenían otra. En Brasil, Bolsonaro, un fascista primitivo, convicto y confeso. Bueno, y en Bolivia directamente fueron al golpe de Estado. Quiero decir que
la derecha está en esta fase, a pesar de lo cual, bueno, viene sufriendo derrotas importantes el proyecto continental de la derecha. Esperamos el triunfo en Brasil, tenemos fundadas razones para pensar que la derecha no está pudiendo articular, y me permito pensar que ya no tienen tiempo, una propuesta que pueda vencer electoralmente a Lula. Claro, bueno, Lula incorpora a Halkin, digo bien, que es un tipo de centro-derecha. Todo eso demuestra las complejidades que tenemos en el continente para articular coaliciones que puedan triunfar. También eso demuestra cuál es la situación social ideológica de las sociedades, que de algún modo son las que conllevan a que haya que articular estas coaliciones con estos atributos. El Frente de Todos también tiene elementos de ese tipo y que, bueno, a 2 años de andar inevitablemente emergen esa composición heterogénea de estas coaliciones. Acá lo tenemos claramente e inevitablemente luego emergen, pero bueno, son el instrumento para derrotar, en fin, aquello del enemigo principal. Y por último, porque de esto se trata solamente de una apertura mía, creo que en lo chileno, acá los compañeros que conocen mucho hay un elemento muy, pero muy determinante, que es el acontecimiento político de que la explosión social, que la rebelión pudo luego expresarse en una propuesta electoral, en una propuesta de gobierno, o sea, que la rebelión social o la lucha social, sin llegar incluso a la rebelión, hay algunas otras que son muy trascendentes sin que se constituyan rebeliones, pero no automáticamente eso se transforma en propuesta política y en lucha política, o en propuesta electoral y en disputa electoral. Francamente, todo indica que en el caso de Chile, la gran rebelión se transformó, posibilitó luego la emergencia de una propuesta electoral que pueda quebrar la institucionalidad de derecha, ¿no es cierto? Incluso está el tema de la Constitución, todo indica, visto desde acá, que en ese sentido el fenómeno chileno es un fenómeno extraordinario, riquísimo, que bueno, más allá de las acechanzas del futuro, para todos, seguramente es una experiencia que nos va a ayudar, en fin, a todos muchísimo. Mientras tanto, celebramos el triunfo, trataremos de estar todos allá. Alguna vez, algunos de nosotros que somos más veteranos estuvimos en el 71, 72, 73, así que bueno, desde ese punto de vista, yo estuve, soy veterano, desde ese punto de vista tenemos no solo la hermandad histórica con el pueblo chileno que deviene de la fundación de nuestras patrias americanas, desde el abrazo de San Martín y O'Higgins y todos los 14 años del 1810 hasta Ayacucho, que nos marcó para siempre, sino que también deviene de, en fin, de la gran hermandad de los acontecimientos políticos de los últimos 50 años, bueno, y de la solidaridad mutua que hemos tratado de llevar adelante desde las militancias de izquierda entre las organizaciones de uno y otro lado de la cordillera en los momentos dramáticos y difíciles que nos tocó a ambos enfrentar. Bueno, con esto declaro abierto este encuentro y le damos la palabra a Paula. Gracias. Vale, ahí está. Bueno, buenas tardes. Ante todo, felicitaciones, querido compañero, porque tu libro me parece que es un aporte bien interesante. Bueno, te hago propaganda de que ahí hay unos libritos para los que quieran o las que quieran acceder a tenerlo, a leerlo.
Y bueno, nosotros y nosotras aquí en Argentina hemos vivido un proceso insurreccional en diciembre de 2001 y sabemos que en esos momentos de quiebre, de crisis hegemónica, de auge de masas, de protagonismo popular que desborda a las instituciones, como lo que sucedió en Chile, también de ahí emergen obras de todo tipo, aportes, porque como no puede ser de otra manera, las y los militantes nos enamoramos de esos procesos y necesitamos sacarle el jugo en todos los sentidos, artísticos, académicos, teóricos, y es la necesidad. En ese sentido, bueno, el libro de Arnaldo, ya te voy a decir mal, Arnaldo, viste que tengo un amigo Arnoldo Olivares, entonces a uno le digo de una manera, a otro le digo de otra. El compañero Arnaldo hace un aporte realmente muy valioso desde un punto de vista, un análisis, no es que describe los acontecimientos, sino que se propone desmenuzarlos en un sentido dialéctico, aunque al final discutís con la cuestión y con la noción dialéctica, pero a mí me gusta usarla, y en un sentido filosófico, también sacándole el jugo a los aprendizajes y a posibles perspectivas que tuvo ese momento único pero largo en Chile, ese momento insurreccional que todavía, como recién un poquito empezábamos a hablar, está por supuesto latente y potente en la Chile ahora mismo. Entonces, bueno, varios comentarios porque siempre nos vamos a quedar cortas en mencionar lo importante para eso. Bueno, lo pueden leer. Pero hay que siempre contextualizar en Chile que las batallas estaban muy ceñidas a tratar de, como dice Arnaldo, fisurar ese sistema tan abroquelado, tan totalizador, que con la salida de la dictadura de Pinochet desde el inicio, ¿no? Porque si bien uno de los lemas de la insurrección chilena fue no son 30 pesos, son 30 años, en realidad hay que contar 10 más, desde los inicios del pinochetismo, por lo menos del 73, no sé si hice bien la cuenta. Entonces son muchas décadas de un régimen que sabemos continuó, el pinochetismo sabemos lo que fue, terrorismo de Estado abierto, duro y puro, el comienzo del neoliberalismo duro en el mundo y en América Latina, pero después la continuidad con ese bipartidismo que lo que hacía era que en cada batalla electoral se dirimía, como es ya una parte del sentido común militante, se dirimía quiénes iban a administrar el mismo modelo. Uno con un cariz, bueno, no importa, no me quiero ir para ese lado, quiero ir más al presente y a la insurrección. Entonces, esta insurrección popular que comienza en octubre de 2019, que como también decíamos recién, por supuesto que si bien decimos Chile despertó y ellos y ellas mismas apelan a esa figura, ningún proceso insurreccional nace de un repollo, ¿verdad? De la noche a la mañana, ni mucho menos. Hubo un proceso de acumulación creciente con las luchas estudiantiles y sus hitos, con las luchas del pueblo mapuche y sus hitos, con las luchas de las mujeres y sus hitos, con las luchas de los trabajadores portuarios y otros y otras trabajadoras también, con la lucha del movimiento No Más AFP, y seguramente me estaré olvidando de alguna, pero por lo menos esas fueron de las más importantes, que fueron generando hitos de acumulación, los pobladores, y el movimiento de pobladores también, bueno, y otros que emergieron con toda contundencia en esta insurrección. Y bueno, y ahí un poquito por ahí una primera cuestión, por ahí desde mi tinte académica, que me lleva a poner en discusión también las palabras que usamos para explicar, para analizar, para conceptualizar estos fenómenos de masas, políticos, sociales, y prefiero usar la palabra insurrección, aunque la podemos llamar revuelta y después en la memoria popular le pueda quedar el nombre que los chilenos y las chilenas elijan, obviamente, como aquí le llamamos el argentinazo a lo de diciembre de 2001, pero en un sentido teórico preferimos denominarlo insurrección, porque consideramos que fue un proceso insurreccional, porque la lucha de clases tiene una escala, no es todo lo mismo, no es lo mismo una movilización, una marcha, que una toma, que un motín, que una revuelta, que una insurrección, que no es una insurrección, no es la toma por asalto del Palacio de Invierno, ni mucho menos, pero sí es una insurrección espontánea y popular, nacional, masiva, es insurreccional porque se activan todos estos sujetos que estuvieron activándose con sus ritmos en ese ciclo de rebelión popular de Chile, porque se activan de manera descorporativizada,
con objetivos en común, con enemigos en común, que esa es otra de las cuestiones que también discute Arnaldo, la cuestión de enemigo-amigo, que después podemos entrarle un poquito, con un enemigo, con objetivos claros, contra quienes, innumerables también objetivos, como en toda insurrección masiva, espontánea, popular, en donde emergen innumerables reclamos, pero que hay algunos que son los que se constituyen en articuladores reales del movimiento insurreccional, los que tejen a las distintas fracciones sociales activas, porque es nacional, porque se desborda absolutamente las instituciones, se pasa por encima de las instituciones todas, desde las represivas hasta las del Estado, etcétera, etcétera, y porque además se pone en juego también bueno, me estoy por ahí, tendría que mirar esto, pero no me quiero tener al texto porque voy a estar 1000 horas y no me quiero poner los anteojos. Por ahí faltan algunas características para terminar de caracterizarla como una insurrección popular y espontánea. Pero que a diferencia de la Argentina y de otras insurrecciones populares espontáneas que antes también dieron fin a etapas de neoliberalismo puro y duro en otros países como en Bolivia, en Ecuador, en la Argentina, en este octubre caliente, en donde también se insurreccionó Ecuador, Colombia, también un poco Bolivia contra el golpe, aunque después el golpe continuó solamente un año, en fin. Pero, digo, a diferencia de otras insurrecciones populares, la de Chile fue larga. A diferencia, en realidad, no las de octubre del 19, que también la de Colombia fue intensa y larga, sino a diferencia de las de 10 años antes, las que dieron culminación a un ciclo de la rebelión de los 90 contra ese neoliberalismo puro y duro de ese mundo unilateral. Después de la caída de la Unión Soviética, acá tenemos la experta Thelma Luzani sobre temas, esas cuestiones. Entonces comienza siendo espontánea, pero luego adquiere sistematicidad y organicidad. Ese movimiento asambleario, que Arnaldo describe muy bien en la A de asamblea, en este abecedario de octubre, esa creatividad enorme, ese protagonismo, ese estar siendo, o como lo menciona el compañero, esa vivificación de la cultura flor de piel, de la expresión popular, del poder en un sentido de verbo y no de cosa, ese recapturar la capacidad del pueblo de pensar, gestionar y discutir y decidir su presente, su futuro y su historia, porque también se recoge, y de eso también habla Arnaldo, no como un presente puramente nuevo y creador, sino retomando en las raíces más profundas de la historia chilena, que Arnaldo menciona cuando bueno, todos nos eriza la piel cuando recordamos los videos que nos llegaban de las multitudes cantando "El pueblo unido jamás será vencido", o la canción del Víctor Jara y otras. Bueno, realmente momentos históricos que los vamos a tener que seguir estudiando por mucho tiempo, todavía son muy recientes. Pero bueno, si bien se prolonga y esas asambleas le dan una organicidad porque se organizan para salir, creo que era todos los viernes, ¿no? O bueno, o más, qué sé yo, porque se organizan con las brigadas de salud, porque se organizan de infinidades maneras. También está la preocupación, que de eso hablaba algo recién Juan, y que está en la cabeza de los militantes, intelectuales, orgánicos y orgánicas al campo del pueblo, que inmediatamente nos surge la preocupación de cómo eso, de la conducción de ese proceso, o de la traducción en términos de disputa de poder, de esos procesos instituyentes, insurreccionales, esos auges de masas que bueno, que nos preocupa que no se diluyan, que no queden en la nada, que logren cambiar la relación de fuerzas. Estoy mencionando distintas maneras de mencionar el mismo problema, y hay otras. Sin embargo, yo lo escuchaba, y todas debemos escucharlo, ese problema, creo que desde octubre del 2019 lo escuchábamos, como si pudieran, ¿no? Como si fuera algo como si pudiera resolverse de manera mágica y espontánea, lo que de ninguna manera puede ser resuelto de esa manera, sino que tiene que ser producto de la experiencia, de la acumulación y de la constitución de referencias y liderazgos que no pueden salir por arte de magia. Pero en general, si pensamos y comparamos, ¿no? Porque Chile va a ser único y original, como cualquier otro proceso, pero sí nos sirve comparar para tener algunos atisbos, algunas posibles lecturas. Y si comparamos los otros procesos insurreccionales que después dieron lugar a cambios políticos, a proyectar herramientas que pudieran disputar gobiernos,
que no poder, pero por lo menos disputar gobiernos para desde los gobiernos disputar poder, que ya es mucho decir en nuestra América periférica y dependiente. En general esas referencias, si pensamos, no quiero perder tiempo ponerme a analizar, pero cada uno de los ejemplos, Chávez, Evo Morales, Kirchner, cualquiera de las referencias, y tampoco lo digo en personas, pero son instrumentos, son organizaciones con esas personalidades a la cabeza, pero no quiero personalizar, pero digo, todas esas referencias y construcciones, incluso en la mayoría de los casos, tampoco emergieron espontáneamente de esas protestas mismas, de esas insurrecciones mismas, aunque formaron parte, sino que eran, con muchas diferencias, eran o escisiones de partidos tradicionales, en el caso de los Kirchner, o referencias fuertes en lo sindical, con una acumulación también política, con experiencias, el caso de Evo, que ya se había presentado antes con la herramienta del MAS, el caso de Lula, por supuesto que también, el PT un partido. Bueno, dije Lula, que en Brasil no lo mencioné, no es lo mismo porque no hubo un proceso insurreccional, así que lo dejamos de lado. Pero se me coló por ahí, porque es parte, bueno, de un mismo proceso regional. Bueno, lo que quiero decir es que de ninguna manera puede salir de una galera alguna referencia política que ya se proponga expresar, como decías vos en una parte de tu libro de manera muy interesante, esta que digo, en las insurrecciones populares se dan, y no puede ser de otra manera, cuando existe esa crisis hegemónica, ¿no? En palabras de Gramsci, cuando los partidos tradicionales se separan de sus bases, se separan de las masas, y esas masas ya no se sienten representadas de ninguna manera, porque esos son otros proyectos, en fin. Entonces, esas referencias no podrían salir tan rápido de un día para el otro de la maravillosa espontaneidad. Iba a esto, se me olvidó, iba a mencionar esto que vos tratás acerca de, en esta cuestión de la crisis de representatividad, de esos momentos insurreccionales, esto que vos mencionás entre como lo decís, que está la representación sin presencias y las presencias sin representación, ¿no? Es el momento de la crisis, justamente de representación, que todo momento insurreccional conlleva, o al revés, en realidad existe la crisis de representación por donde se cuela la lucha de los de abajo y las de abajo. Esa representación, no como delegación hacia una democracia procesual y formal y vacía de contenido, que es la que no queremos, y que es la que las y los chilenos no quieren más, hacia una democracia protagónica, sustantiva, como hablaba Juan Carlos, bueno, tiene que unir en todo caso, crear representaciones de esas presencias en las calles, porque por más que hoy los chilenos y las chilenas no estén ahorita mismo en las calles recibiendo los palos de los carabineros que les sacan los ojos, está latente, estoy segura, está el proceso constituyente. Entonces sí, claro que hubo no quiero usar la palabra reflejo porque no, sería como muy mecanicista, pero claro que hay una expresión superestructural, hay un cambio de relación de fuerzas sociales inédito de hace 40 años en la historia de Chile, y hay, por supuesto, que una traducción, porque hay una fuerza social política que se gestó, que se articula y que en todo caso está buscando construir sus referencias y que logró, por más trampa y por más camisa de fuerza que haya querido ser el acuerdo por la paz y la, ¿cómo se llama? Y la Constitución, por más camisa de fuerza que se le quiso poner, no, el pueblo le pasó por encima con el 80% del resultado electoral. Y luego, en las elecciones a presidente, también apareció esta polarización donde aparecieron los monstruos del pasado, donde apareció el pinochetismo como proceso como reacción contrarrevolucionaria a ese movimiento insurreccional, como tal vez no podría haber sido de otra manera. Esa derecha podrida que se refugia en lo peor de lo más duro contra el pueblo insurgente. Entonces, ahí lo tenemos, y bueno, ahí tenemos esta alianza entre el Partido Comunista y el Frente Amplio. Bueno, yo sí digo, lamentablemente no ganó Daniel Jadue la interna, pero es lo que los chilenos y las chilenas supieron construir y conseguir hasta acá. Y el pueblo está movilizado, y bueno, si bien este señor Boric dijo algunas cosas que realmente nos llenan
un poco de inquietudes y nos dan escozor, y bueno, podemos empezar a leer que proviene de una línea socialdemócrata con mucho dinero y ONGs atrás, y que eso tal vez, no sé, lo obliga a decir ciertas cosas contra los procesos revolucionarios reales, concretos y existentes en nuestra América, lamentablemente. Estoy segura de que el pueblo chileno, que está movilizado, que tiene esa potencia de construcción a flor de piel, estoy segura que va a empujar y que va a mover y que va a movilizar cuando sea necesario para imponerle los ritmos a Boric cuando así lo considere necesario. Entonces, la lucha de clases está pasando hacia una instancia más institucional, por eso por lo pronto la calle no está tan fuerte, pero está la disputa ahí, caliente, con el proceso, con la convención, ¿lo estoy diciendo bien? Convención constitucional. Con la convención constitucional, y bueno, y veremos a partir del 11 de marzo qué nos depara, pero en todo caso veremos, y bueno, ojalá que pueda ser la traducción política de ese riquísimo, inmenso movimiento insurreccional. Y si no, las chilenas y los chilenos lo harán saber y lo harán valer en la calle, y bueno, no sé, nada se repite de la misma manera. Las traiciones lamentablemente también existen. Esperemos que no sea el caso, de verdad. Confío plenamente en la capacidad enorme que el pueblo chileno, ese que no es que despertó, sino que se hizo oír en el mundo entero, ese es el pueblo que vuelve. Es muy interesante la construcción, el debate que hace también Arnaldo en función del concepto de pueblo y ciudadanía, en esto de sacarse las camisas de fuerza. El Chile, ese Chile hipervigilado, hipercontrolado, ese control que lo creíamos tan internalizado en las subjetividades de las y los chilenos, por haber destruido, entre comillas, desarticulado en gran medida sus organizaciones políticas, sindicales, por haberlos fragmentado, ¿no? La eficacia que tuvo el neoliberalismo tantas décadas. Pero ahora todo ¿estamos ya? Sí. Listo. Vamos redondeando acá, diciendo que me parece interesante, para que lo miren, el tratamiento entre la ciudadanía, también como camisa de fuerza de ese Estado neoliberal del homo burgués, ¿no? Y las y los chilenos se despojaron también de esa camisa de fuerza del homo egoísta burgués para volver a ser pueblo. Así que ahora esperemos que además de ser pueblo también sean pueblo en el gobierno y disputen poder contra esos verdaderos monstruos. Y bueno, y después algunas otras cuestiones también para discutir, pero las dejo ahí, por ahí para después, si alguna interesa, por ahí algunos matices en función del sujeto y la cuestión de la clase obrera como sujeto de transformación social. Ahí tengo por ahí algunos matices con el tratamiento de Arnaldo, pero bueno, son esas discusiones intensas y ricas que nos debemos hacer a cada instante. Muchas gracias. La otra Paula. Paula 2. Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Para mí es una alegría enorme estar acá participando de esta mesa con compañeras y compañeros que quiero tanto, que admiro tanto y con los que caminamos diariamente la política, como es el caso con Paula y con Atilio, particularmente desde la red de intelectuales en el capítulo Argentina. Bueno, primero que nada, Arnaldo, muchas gracias por esas palabras, por esa reflexión que haces de este proceso que se está viviendo en Chile tan interesante. Realmente creo que estamos atravesando un momento en el mundo y particularmente en Latinoamérica donde necesitamos recuperar profundamente el valor de la palabra escrita como un instrumento de lucha, como un instrumento de transformación. Poder explicar lo que pasa desde el lugar de la lucha, desde el lugar de la militancia, desde el lugar del intelectual orgánico, recuperar en este mundo donde está todo tan lleno de banalidades y de ideas difusas y donde la socialdemocracia y el progresismo gana mucho lugar a la hora de construir los sentidos comunes de este lado, ¿no? De construir la batalla de las ideas de este lado. Me parece que esa reflexión profundamente filosófica y política que haces
creo que es muy valiosa para el pueblo chileno y para los latinoamericanos y latinoamericanas que estamos tratando de entender este momento para transformarlo, ¿no? Que de lo que se trata es de transformarlo. Entonces, recupero profundamente y no podía evitar, cuando leía, recordar el proceso que hizo Marx cuando escribió en el 18 Brumario o en la lucha de clases en Francia, la avidez con la que fue a tratar de explicar lo que estaba pasando, a tratar de conceptualizar y de debatir las ideas que en ese momento eran profundamente transformadoras y que no eran solo ideas, sino que eran programas políticos con consignas concretas que iban al enfrentamiento. Se me viene la Revolución Rusa, en aquel momento donde lo vemos en Lenin, ¿no? Pero todo el proceso que fue, bueno, la Comuna de París en aquel momento, los soviets en el proceso de la Revolución Rusa, que era una profunda disputa de ideas, no era solamente hacer la revolución, sino que hacia adentro había lucha y enfrentamiento, ¿no? Y ya viniendo a lo que es Latinoamérica, Fidel, el Che, escribieron profundamente, debatieron profundamente lo que estaba pasando en aquel momento. En Argentina, por ejemplo, lo que fue el proceso insurreccional del 69, donde vivimos el momento de máximo desarrollo de la lucha de clases en Argentina, lo importante que fue poder conceptualizar todo eso, el chavismo, después del 4F, toda lo que nos trajo Chávez con la revolución, cuando habla del socialismo del siglo XXI. Creo que estamos en un momento de transformación donde muchas de los conceptos que traíamos ya como dados o como conquistados o como afirmaciones que dábamos como contundentes se ponen en tensión. Por eso pasan estas cosas con Paula, de decir, bueno, ¿fue una insurrección? No fue una insurrección. Hablamos de conceptos como, ¿es un ciclo progresista o no es un ciclo? Parecen matices, pero hay concepción de fondo, hay programas políticos de fondo. Entonces me parece que cualquier iniciativa al debate desde este lado es más que necesario en este momento, y por eso sentarse y, en vez de haber ocupado esas noches de pandemia, como cuentan ahí en la introducción, en qué contexto lo escribe, en vez de haberse puesto a ver Netflix, el compañero se dedicó a escribir en un lenguaje muy sencillo, muy llevadero. Me pareció estéticamente hermoso cómo rompe las normas APA, rompe todo y juega con los tamaños juega con la capacidad de decir a través de la palabra en sus múltiples expresiones, y eso me pareció muy llevadero, muy, muy lindo de leer, y me gustó mucho encontrarme en la concepción tan profundamente en el término de lo que se plantea políticamente, ¿no? Yo coincido con Paula en lo que plantea respecto de que fue un proceso insurreccional. Creo que esa lucha de calle que se dio en esos días pudo construir un pasar de la resistencia a la ofensiva, y eso podemos decir como síntesis, podríamos pensar, pero creo que Boric un poco hace esa síntesis de decir, bueno, por lo menos poner en tensión o habilitar la posibilidad de discutir un programa que contenga todo lo que pasó en la calle en ese octubre y que sigue pasando todavía. Sí creo, y me parece que esta es la columna vertebral de lo que planteás y en lo que me siento profundamente identificada, que no basta con ser gobierno, ¿no? Y en Argentina podemos dar cuenta de eso profundamente. Creo que este proceso de las asambleas autoconvocadas como gérmenes del poder popular, como gérmenes de nuevas formas de organización, que nosotros también lo vivimos en Argentina en el 2001 y que se vive, por ejemplo, en Colombia. Yo tuve la posibilidad de estar en Colombia hace poquito, hicimos una misión de observación de derechos humanos y estas analogías que se dan en los procesos de las construcciones de poder popular auténtico no se contraponen con los gobiernos populares, pero con un gobierno popular no alcanza, ¿no? Creo que eso es necesario de problematizar, y en eso Venezuela nos da el ejemplo
de lo que es la comuna, ¿no? Ahí tenemos otro proceso de organización que se impone como un ejemplo para Latinoamérica y el mundo, que son procesos de construcción de poder popular auténticos, construcción de socialismo, construcción de otras relaciones sociales desmercantilizadas, que es lo auténtico que queremos construir. Porque ya vimos el gabinete de Boric y eso nos pone en evidencia que no alcanza con ganar unas elecciones, porque después aparecen las tensiones, aparecen las relaciones de fuerza en un país que está con tantos años de construcción de un programa neoliberal, y bueno, cuando vemos el gabinete decimos, esto no va a ser fácil. ¿Cómo se salda? Yo estoy convencida que estos procesos de construcción de poder, estos gérmenes de construcción de poder popular son el verdadero camino a estudiar, a transitar, a profundizar y a seguir construyendo. Entonces, me quedo con esa idea, ¿no? Este germen que aparece en la Asamblea. Quiero rescatar algunas ideas, no voy a hacer todo el abecedario, pero sí algunas de las que más me interesaron o más me llamaron la atención en relación a la reflexión que hace Arnaldo. Por supuesto que la primera tiene que ver con las asambleas, ¿no? Que voy a algunas pequeñas citas también para tentarlos a que lo lean, porque realmente es muy recomendable. Arnaldo las caracteriza como espacios que escapan a la delimitación de la política constitucionalmente establecida, ¿no? Aparece las flores de la creatividad, porque aparte tiene una narrativa hermosa, una poesía y todo el tiempo es una mezcla de poesía con academia, lo que escribe el compañero. Aparecen las flores de la creatividad y del poder popular, la asamblea como otredad política del poder dado, ¿no? Y plantea un ensanchamiento de lo posible, que eso me parece que más en Chile, ¿no? Es decir, todo el acumulado que trae. La presencia de los ausentes marca también dentro del proceso que sucede en la asamblea, ¿no? Espacializar un estar en común. O sea, tiene mucha profundidad el planteo. Alternativas al vivir. Dice, es un estar siendo que subvierte el orden de lo positivo y lo negativo, ¿no? Del régimen fundado. Son vías de socialización que escapan a la reglamentación política estatalmente normada y económicamente diagramada. Se fisura la plenitud de la dominación. Me parece que ahí está la columna vertebral de lo que después él continúa desarrollando. En continuidad y en relación a lo que plantea las asambleas, el concepto de barricada también. Él dice, la barricada es ejercida de forma masiva como una interrupción del orden, porque, claro, plantea que el espacio público funciona para el consumo y para el tránsito y la circulación de las mercancías en un sistema capitalista, ¿no? Entonces, la barricada es la interrupción de ese orden, ¿no? De poder cortar en ese momento ese orden establecido y hacer un uso soberano del espacio para la proximidad popular. Dice, produciendo un espacio de lo común. Me parece que ahí también no es la cuestión de la barricada como solamente poner tablas y no dejar pasar a la policía y quemar autobuses, sino que tiene una conceptualización que me parece que interpela a pensar que esas interrupciones, esas intervenciones de lo popular, cortando eso que tiende a fluir naturalmente y que nadie cuestiona. Me tomo el colectivo, voy a trabajar, hago la vida naturalmente en un sistema. Bueno, hay una ruptura ahí que me parece que invita a la reflexión. El debate de democracia y Estado lo voy a pasar, pero también quiero recuperar la F de fiesta que plantea en su caracterización. Y bueno, recupera, ¿no?, la alegría como valor, los espacios comunitarios y populares, y dice que la fiesta popular es el baile de los que sobran. Dice que la fiesta popular no solo descentra el sí mismo como individualidad, sino también a la identidad colectiva normalizada, en la cotidianidad violentamente configurada, ¿no? Como que rompe, también en la fiesta popular aparece esa ruptura. La alegría de la
comunalización sensible subalterna, ¿no? Cada palabra tiene una gran profundidad. Otro concepto que quiero rescatar, no quiero extenderme demasiado, solamente quiero rescatar algunos conceptos. Bueno, voy a hablar del de guerra, que es el que más me interesa. Dice, la revuelta popular ha dejado de manifiesto la vitalidad de un conflicto social abierto y latente, pero de un solo ejército. La lucha de clases sociales entre la plenitud productiva del régimen y los y las subordinadas cuya condición de vida se constriñe desde la negatividad hacia la positividad, ¿no? Y dice, así las cosas, la revuelta aparece como revelación de subalternidad, de lo subalterno, contra la necropolítica colonial y patriarcal de la élite y el capital, vislumbrándose el enemigo político no desde una esencialidad representada, sino que por la opresión a las condiciones de reproducción vital de amplios sectores sociales, ¿no? Lo pone la guerra como una cuestión de clases. Eso me parece que está muy claro, que es muy profundo. Y finalmente, en relación al Chile despertó, esta reflexión que dice, no es un despertar, dice, es un desanestesiar. Y caracteriza esta sumisión en la que vivimos, esta subsunción que nos imponen de ciertas reglas y de cierto orden, que me parece que es el momento de que en ese caso Chile, Colombia y la memoria histórica de nuestro pueblo con Venezuela, Nicaragua y Cuba que han sostenido otra forma de vivir durante tantos años y que nos enseñan junto con la memoria de nuestros pueblos. Yo creo que Argentina, por ejemplo, es un pueblo que tiene una conciencia histórica, que vive en nuestra genética y que tiene el potencial de transformar estas condiciones en las que vivimos. Y que no solamente se subsume a una cuestión de gobierno, sino que el poder popular se ejerce desde la construcción de otras formas de relacionarnos socialmente, que era lo que les decía al principio, que creo que son las que tenemos que debatir, proponer, impulsar, sostener y articular políticamente en todo el territorio latinoamericano. Por eso te agradezco, compañero, por esas palabras profundamente, por haberlas escrito, por ponerlas en tensión. Creo que este tipo de reflexiones hay que llevarlas al debate en las organizaciones políticas. Creo que no hay que asumir la política como dada desde arriba, sino que hay que construirla entre los militantes en el debate y en la lucha. Y a partir de ahí construir un programa, unas consignas, nuevas formas de lucha, que yo en eso coincido lo que planteas del sujeto histórico. Creo que este momento de digitalización y financiarización de la economía nos impone nuevas formas que hay que saber identificar, interpelar y disputar también, porque están en disputa. Entonces, todo lo que venga por ese lado es lo que tenemos que tratar de seguir construyendo. Así que celebro que hayas venido acá, que estemos acá en Argentina. Creo que necesitamos profundamente acá también recuperar el debate político, el debate de las ideas, recuperar la palabra escrita y hacerla coincidir con la militancia, que es mucha, que nos quieren hacer creer que es poca, que no alcanza, o que con ser gobierno tenemos que quedarnos quietos y simplemente ser obedientes a la política de gobierno. Yo creo que tenemos que ser desobedientes y rebeldes. Creo que en este gobierno de Boric se vienen esos desafíos en los que se va a poder ver la capacidad de síntesis de ese momento. Ahí creo que está la verdadera síntesis, que es en la capacidad de sostener la calle para tensionar al gobierno y no permitir ningún tipo de atropello, y que se pueda profundizar, que es lo que necesitamos, profundizar y no quedarnos en una posición de consenso, sino que necesitamos profundizar los debates, profundizar la lucha e ir a fondo, porque no nos queda otra. En este momento en el que el capitalismo es cada vez más salvaje, no nos queda otra que profundizar la lucha, el debate y la organización. Así que, muchas gracias. Hola, buenas tardes a todas y todos. La verdad, un gusto muy grande. Creo que las tres exposiciones precedentes han sido de una enorme riqueza. Y quiero comenzar
por felicitar a Arnaldo, ¿verdad? Porque cuando uno lee a nuestros colegas, yo soy politólogo, nadie es perfecto, les ruego que tengan así. La verdad, cuando uno lee a muchos colegas en Chile, la sensación de esterilidad, ¿no es cierto?, espantosa, de aquellos análisis que exaltaban la transición democrática como si ya fuera el final de un camino, garantizado el éxito y el bienestar de la ciudadanía, la integración de chilenas y chilenos, bueno, se encuentra con este libro, es una agradabilísima sorpresa. Realmente es francamente un placer leerlo. Creo que la idea es muy original, eso de pensar el abecedario siguiendo los acontecimientos de octubre, y me parece que pones el dedo en la llaga en varios temas, ya lo ha dicho Pili, lo ha dicho Paula, también Juan Carlos, sobre el concepto de pueblo, ¿no es cierto?, que es un concepto que ha sido manejado y manoseado. ¿Se escucha o no? ¿No? Perdón. Un concepto de pueblo que es muy importante, ¿no es cierto?, que no es la noción liberal del pueblo, porque no se olviden de que la Constitución de Estados Unidos empieza diciendo nosotros el pueblo, pero cuando Jefferson escribe eso, él tenía 600 esclavos, hablando del tema, era un pequeño detalle, ¿no es cierto?, estaba hablando de otro pueblo. Y creo que la discusión que propone Arnaldo es muy interesante porque es devastadora de algunas categorías estandardizadas en la ciencia política, y no solamente en Chile. El debate, digamos, sobre la cuestión democrática en la Argentina tenía los mismos rasgos, ¿verdad?, que había en Chile, esta concepción ingenua de la democracia, en donde los ausentes eran una enorme mayoría, no tenían nada que ver, no tenían ni voz, ni voto, ni representación alguna. Y me parece que los acontecimientos chilenos remueven el tablero de una manera fenomenal, y Arnaldo es la primera persona que yo conozco que ofrece una lectura distinta de todo aquello que pasó en esas jornadas fenomenales que empezaron el 18 de octubre, si no me equivoco, del 2019, pero que siguieron durante mucho tiempo y que tuvieron un efecto de contagio muy importante, por empezar en Colombia. Toda la larga lucha, ¿verdad?, que se inicia en el Cauca, en Colombia, menos de un año después, está inspirada de alguna manera en los sucesos de Chile. Dicho esto, y realmente felicitando de todo corazón a Arnaldo, quisiera plantearme algunos interrogantes que me quedan, ¿verdad? Y además porque queremos escucharlo a él más que a nosotros, porque él viene de Chile, nos puede contar muchas cosas. Arnaldo, la pregunta es, ¿no estarás corriendo el riesgo de idealizar un poco las condiciones de la subjetividad popular chilena, la creencia en lo común, que yo me parece importantísimo, pero me atrevo a plantear como una duda, no es una afirmación taxativa, una duda, hasta qué punto en una sociedad que fue tan penetrada por el consumismo como en Chile y por la propaganda como Chile, esa idea de lo común se ha arraigado en un sector mayoritario del pueblo. Yo creo que está en algunos sectores. Yo he ido muchas veces a Chile en estos últimos años, lo he visto, claramente. Pero yo me movía, ¿no es cierto? Suelo moverme en un ambiente de gente que en realidad piensa como uno, aunque trato de romper eso e ir más allá, ¿no es cierto? Y poder hablar con los que no, los que piensan de que Kast era una solución para Chile. Digo, te digo, no hay un cierto peligro de eso, te pregunto para explorar, porque el tema, estamos hablando de un país que tiene la estructura institucional más sólida de América Latina, no es cualquier cosa. El caso chileno es un caso excepcional por muchas razones, ¿verdad? Ya sé que alguien puede decir, todos los países son excepcionales, es cierto. Pero fíjense ustedes que Chile termina prácticamente en 15 años un proceso de guerras civiles internos que en la Argentina llevó 70 años. 70 años. Acá se armó el Estado oligárquico luego de 70 años de lucha. Allá se constituye el Estado portaliano en 1833 y establece una constitución que dura hasta 1925.
O sea, no estamos hablando de una clase dominante, voy a utilizar una expresión muy porteña, una clase dominante berreta como la que tenemos en la Argentina. Estamos hablando de una clase dominante, ¿no es cierto?, que tuvo una concepción de país, de la política, de la reverencia a lo institucional, del respeto al orden legal, que es muy, muy importante, y que eso de alguna manera penetró muy profundamente en el imaginario popular chileno. Costó mucho romper eso. Fue la gran obra de Salvador Allende, no solamente cuando triunfa en el 70, pero cuando él lanza ya su primera candidatura en 1952, romper aquello, ¿verdad?, que lo fue rompiendo de a poquito, de poco a poco. No nos olvidemos que Salvador Allende gana 36% de los votos. Y que lo ratifica el Congreso Pleno. Y esto, de alguna manera, ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver esto con lo que dice Arnaldo? Tiene mucho que ver, porque plantea, digamos, una duda razonable y que además yo deseo fervientemente que la historia le dé la razón a Arnaldo y a Pili y a Paula, de que esa noción de lo común y esa cosa de sujeto empoderado, ¿no es cierto?, va a ser fundamental para hacer avanzar un gobierno como el de Boric, que mi pronóstico es que va a ser una reedición, una concertación .2, salvo que esa gente vuelva a salir a la calle con la fuerza con que salió y con el heroísmo con que salió ese pueblo. Ojo, porque casi 500 jóvenes y varones y mujeres, señoras, señores, lo que sea, perdieron la vista en el enfrentamiento con los carabineros. No fue que te ligabas un palazo en la cabeza, no, te apuntaban a la cabeza y a los ojos. O sea, ha dado muestra una valentía, por eso la idea de que despertó está muy bien, él la critica, se desanestesió. Ahora, ese aparato de anestesiamiento todavía está ahí, y es el gran peligro, ¿no es cierto? Y es un aparato muy complejo, con un predominio cultural y mediático peor que el que tenemos en la Argentina. Peor, porque digamos, en Chile prácticamente no hay algo que pudiera ser parecido a Página 12. Que tampoco Página 12 es el Pravda de Lenin de 1917. Un periódico, sí, progresista, está alineado con las buenas causas, pero no lo tenemos, sí a nivel digital. Y hay una cosa muy importante, que no recuerdo si la leí o no en el libro, que es el humor. El humor ha sido fundamental, ¿verdad? Un humor que, fíjense ustedes, en la época de la Unidad Popular, conversábamos nosotros mucho de que la derecha tenía el monopolio del humor, tú sabes, era impresionante. La izquierda era solemne, tontos solemnes, nos decíamos a nosotros, yo vivía en Chile en aquel año, tontos solemnes, de una solemnidad total. La derecha, en cambio, era transgresora, un humor ácido espantoso, porque hablaba las cosas que decía de Salvador Allende, era para matarlos a los tipos, pero tenían el humor. Eso se cambió. Y este me parece un dato significativo. El humor hoy está del lado de la izquierda, del lado de lo popular. Yo estoy permanentemente reproduciendo algunas de esas viñetas y chistes, etcétera, que aparecen en los periódicos digitales y en los diarios digitales alternativos de Chile. Es un fenómeno importantísimo. Pero, y termino porque quiero escucharte, Arnaldo, digo yo, no hay un peligro de que esa institucionalidad tan pesada, finalmente termine ahogando, por ejemplo, la Convención Constitucional, porque están haciendo todo lo posible para que esa Convención Constitucional tiene que ser ratificada con 80%, ¿no? Una vez que, ¿cuál es el porcentaje? 50 más 1. ¿Cuánto? 50 más 1. ¿A nivel popular? 50% más 1 a nivel... Bueno, habrá que lograr eso, ¿no es cierto?, que es importantísimo. Está la trampa de los 2/3 que pusieron también ahí. Y va a depender mucho del empuje con el que el gobierno chileno de Gabriel Boric vaya a presionar y a crear condiciones para que esa Convención Constitucional finalmente consagre los derechos que chilenas y chilenos vienen luchando desde hace tanto tiempo. La duda es esta lucha entre esta cosa tan espontánea, tan visceral, que él describe de una manera extraordinaria, como dice Pili, de una manera poética. Realmente es muy raro. Los cientistas sociales escribimos muy mal, somos pésimos escritores, ¿verdad? Pero este hombre escribe muy, muy bien y aparte va al fondo de las cuestiones. La duda que tengo, y la quiero plantear como un elemento para suscitar una reflexión de Arnaldo, es
¿Cómo ves ese combate? ¿No es cierto? Si querés, se puede decir entre los dos Chiles. El Chile que está con lo común y el Chile que sigue diciendo yo, mi interés, mi propiedad, etcétera, y yo me las arreglo solo y no quiero saber nada con los otros. Bueno, esto un poquito la reflexión. Gracias. Una salvedad discrepante con Atilio. En el 71, 72, 73, en lo que eran poesías y canciones, los superábamos y los derrotábamos. Y en el muralismo, las paredes de Chile, había brigadas con una creatividad absolutamente notable que por entonces nos impactaba muchísimo. A nosotros acá sí que éramos bien grises. Aquellos en ese punto, no sé en el humor, seguramente humor debe gráfico, ser, el humor gráfico. como vos decís, sí. Bueno, te escuchamos. Muchas gracias, estoy muy contento de estar aquí compartiendo con esta mesa y con todas y todos ustedes. Sin duda que deben ser pocos los momentos que tiene alguien que reflexiona, alguien que escribe, para gozar de tal nivel de intensidad al momento de la escritura. Este fue un libro que se escribió mayoritariamente a la par de lo que estaba sucediendo, y no porque era una pretensión del libro al principio, sino porque había una necesidad de disputa de ideas. Y esa es la necesidad que lleva a escribir. La primera fue si acaso esto era un movimiento popular o un movimiento ciudadano. Muchos decían movimiento ciudadano sin poner en crisis un poco el concepto de lo popular. Entonces, esos son el tipo de disputas que hacen que uno tome el lápiz o el teclado, en este caso, y se ponga a escribir. Quiero proponerles 5 puntos que me parece que son interesantes, y en uno de ellos voy a abordar la pregunta que hace Atilio, que es un tema que creo que amerita mucha profundidad, muchísima profundidad. De hecho, es parte de un libro que voy a publicar este año aquí en Argentina, va a salir en Editorial Prometeo, así que lo anuncio, justamente una propuesta de filosofía, o los comienzos de una propuesta filosófica en torno a la categoría pueblo. Primer punto, tiene que ver con hitos. Por lo general, cuando se intenta hacer una genealogía de los eventos sociales y políticos que desembocaron en el 18 de octubre y en los procesos que estamos viviendo hoy día, se suele enumerar primeramente el movimiento estudiantil. Primero, en su cara del 2006, con el movimiento secundario, y después del 2011, el movimiento secundario y universitario. Se suele nombrar también el movimiento No Más AFP. Este movimiento que saca a cientos de miles de personas a las calles a propósito de las pensiones de hambre que tiene Chile. Se menciona también el movimiento Ni Una Menos, también a propósito de la masividad que se logra en las calles. Si bien es evidente que estos movimientos son parte de esta hilación que ha tenido la movilización chilena, hay algunos movimientos que muchas veces se pasan por alto, que me parece que es necesario nombrar, porque creo que tienen una correspondencia y una semejanza que puede ser incluso más intensa con lo que se vivió el 18 de octubre y los días posteriores. Estoy pensando en Aysén, el 2012, un movimiento regional, podríamos decir territorial. Estoy pensando en Chiloé, el año 2016, y estoy pensando en Puchuncaví y Quinteros, a principios del año 2019. ¿Por qué pienso en estos 3 movimientos? Y por nombrar quizás los que son más característicos. Porque el nivel de tensión que produce la aparición de estas y estos comunes y corrientes movilizados con el Estado, siempre estoy hablando del Estado neoliberal, guarda esa correspondencia de suspensión que se vio el 18 de octubre. En Aysén, el 2012, las y los movilizados se tomaron los accesos de la ciudad por varios días y hubo un control territorial de la ciudad. Lo mismo pasó el año 2016 en Chiloé, donde las y los movilizados se tomaron las rampas de acceso a la isla, la gran isla de Chiloé, que está en el sur. También, ciertas dinámicas relacionales de pronto emergían, que son las dinámicas relacionales que no son las que propone el Estado a través de su figura de ciudadano, o buen ciudadano y buena ciudadana.
Lo mismo pasa en Puchuncaví, donde las y los movilizados se toman el municipio. Es decir, el órgano representacional, digamos, por parte del Estado, para las relaciones sociales y políticas, eso se pone en crisis a través de esa toma. Entonces, claro, lo que pasa el 18 de octubre es, aunque momentáneamente, una suerte de suspensión de lo que se espera sea el orden establecido, propuesto por parte del Estado neoliberal. Entonces, por eso me parece que es necesario nombrar también estas movilizaciones, porque hay una lectura un tanto centellina y metropolitana que solamente habla de las movilizaciones que tienen una dimensión nacional o que saca cientos de miles de personas a las calles. Pero estos movimientos, aunque también de miles de personas y enfocados territorialmente, hablan mucho más de esa tensión política que se produce con el Estado centralizado. Entonces ahí hay un germen de poder popular a través del control de la ciudad, por ejemplo, a través de impedir que entren las fuerzas represivas del Estado. Entonces, eso como primer punto, me parece interesante. Segundo punto, contradicciones. Si bien hay varias contradicciones centrales que creo que quizás puede ser que esté de más nombrar la típica capital trabajo, por ejemplo. Hay una contradicción un poco más, quizás poético-filosófica que me interesa, que creo que guarda también mucha profundidad. La derecha y también parte de la izquierda hacía una lectura del movimiento, también a propósito del punto anterior que estaba tratando, del movimiento como si hubiesen sido las capas medias tratando de reconfigurar la capacidad de consumo. Es decir, las capas medias tratando, no sé, solamente de aumentar los sueldos, de hacer que las deudas bajen, de que las cosas cuesten un poco más baratas, de tener salud y educación gratuita. Sí, claro que sí, eso está se puede dar por hecho. Sin embargo, hay algo que me parece que se liga con la canción que ofició como banda sonora de la movilización, y esa canción es El derecho de vivir en paz, de Víctor Jara. Y a mí me parece que hay una contradicción entre el concepto vivir y el concepto vida, o el concepto vivir y el concepto muerte, que también puede ser homologable en este caso al concepto vida tal como lo trata la derecha. La derecha, desde los últimos años, no sé si aquí en Argentina ha pasado lo mismo, han sido los paladines del concepto vida. Sobre todo a propósito de la discusión del aborto que se dio en Chile. Me imagino que acá también, los pro vida. Salen diciendo, nosotros somos los grandes defensores de la vida, ustedes están a favor de la muerte. Sin embargo, si hay alguien que defiende la vida hoy día, son los sectores movilizados que justamente lo que quieren y lo que queremos es que nuestro pueblo no muera cada vez que respira en las zonas de sacrificio. No queremos que muera por la contaminación, no queremos que muera por la lista de espera infinitas de la salud pública, no queremos que muera a través de las pensiones de hambre que sufren nuestras viejas y nuestros viejos. Y también relacionado a lo salarial, digamos, tampoco queremos morir en ese resto que queda entre el día en que se nos acaba el sueldo y el fin del mes. Entonces me parece que en esto tenemos que disputar el concepto de vida a la derecha, porque a nosotros no nos interesa la vida como esta idea esencialista o media abstracta como la ocupan ellos. A nosotros nos interesa el estar siendo de lo vivo, la vida en tanto verbo, el vivir, la dimensión material de la vida es lo que nos interesa. Por eso, cuando la derecha trató de tomar esta canción, el 2020 me parece, y salieron ocupando la canción en un spot, ahí había que decirle, esperen, porque nosotros no somos los defensores de la vida como lo entienden ustedes, nosotros somos los defensores del vivir. Víctor Jara no cantó el derecho a la vida en paz, Víctor Jara cantó el derecho a vivir en paz, a la vida en tanto verbo. Eso como segundo punto. Tercer punto, relacionado al segundo, la vida, el vivir. Cuando la ciudadanía, entendida como la escarapela que nos permite participar de los asuntos públicos, no es suficiente y no da abasto para asegurar las condiciones del vivir, es que hay que buscar otras formas de organización para disputar a esta estructuración de la ciudadanía esas condiciones de afirmación vital. Y ahí es cuando aparecen las asambleas populares, ahí es cuando aparece la barricada. No la barricada solamente como este acto casi performativo de tener el fuego allí, sino la barricada efectivamente cuando suspende el ordenamiento del espacio público, de este espacio público
que le debe tanto a esta ciudadanía constreñida, y hace emerger entonces estas otras formas de organización, estas otras formas de relación. Y ahí es que, creo yo, aparece la forma de relación popular. Creo que no idealizo al pueblo, porque no creo que el pueblo sea un sujeto. Y esto va a ser parte de los contenidos del libro que se va a publicar pronto. Yo creo que el pueblo es una forma de relación, es una forma de vínculo, es una forma de coligación, de coligarse, es una forma de juntarse. Nos podemos juntar en tantos ciudadanos, pero las mismas personas también pueden juntarse en tanto pueblo. Las características de la forma de relación popular y la forma de relación ciudadana no se las voy a adelantar tanto, pero van a estar en ese libro. Pero lo que quiero decir es que van a ser finalmente los mismos cuerpos los que de pronto van a encarnar la forma de relación popular y otras veces van a encarnar la forma de relación ciudadana. Y esas dos formas de relaciones van a estar como dos polaridades constantemente en nuestras vidas. A veces uno está encarnando su identidad y políticamente su dinámica ciudadana, y otras veces está encarnando una dinámica popular. Por eso hablo de las y los comunes y corrientes en el libro. Es decir, no es baladí que esté ocupando ese concepto, porque creo que el común y corriente es la abstracción de la concreción de lo colectivo que le corresponde a la forma de relación popular. Entonces, justamente en esa misma línea, escribí un ensayo hace 2-3 meses atrás, cuando recién fue la primera vuelta presidencial y Kast sacó mayor porcentaje en la primera vuelta, porque si el pueblo es una forma de relación, a veces el pueblo se encarna y a veces el pueblo se desencarna. Y cuando la izquierda no tiene las herramientas ni la política para estabilizar la forma de relación popular, pasa lo que ocurre, se desencarna y vota a un fascista, por ejemplo, o es capaz de votar rechazo a la nueva Constitución. No lo dije, pero ese era algo así como el cuarto punto que quería mencionar. Y el quinto y último punto, también relacionado a lo anterior. Si se fijan, he ido hablando como el segundo punto se corresponde al primero, el tercero al segundo, el cuarto al tercero y el quinto al cuarto. También relacionado a esto último. Son múltiples las emotividades y sensibilidades que estallan el 18 de octubre. Sin embargo, la potencia destituyente no coincide necesariamente con la potencia instituyente. Y hay un descuadre, hay algo que no está cuadrando. Es decir, sería iluso pensar que el proceso constitucional sería capaz de abarcar la totalidad de esa emotividad, esas sensibilidades estalladas el 18 de octubre. Entonces, hay una fracción que se conduce a través del proceso instituyente y hay otra que no. Y esas emotividades siguen estallando porque no le hace sentido el discurso de la izquierda, porque la izquierda no le asegura las condiciones para estabilizar esas condiciones de afirmación del vivir. Y ahí creo que hay un desafío importante para la izquierda, y creo que es un desafío para el proceso constituyente y es un desafío también para el gobierno de Boric. Creo que, coincidiendo en buena parte con lo que ya se ha dicho en torno a los cuestionamientos que pueden devenir de lo que va a ser el próximo gobierno, me parece que es un desafío para la izquierda hoy día tratar de aquilatar, tratar de sopesar el resto que está quedando entre lo instituyente o lo que se está instituyendo y aquello destituido que no ha sido abordado. Ahí hay un resto. Y ese resto, entre lo abordado y lo desbordado, precisa de estabilización. Y ahí hay un desafío para la izquierda, estabilizar ese resto que se desmovilizó. Sin embargo, también salió a la calle, también salió con banderas que son coincidentes con la bandera de la izquierda, las banderas tradicionales de la izquierda. ¿Cómo se estabiliza eso? Ahí hay una pregunta que creo que es fundamental para el ciclo político que estamos viviendo hoy día en Chile. Creo que por ahí debe pasar la arquitectura táctico-estratégica, o una de las partes, de las patas de la arquitectura táctico-estratégica de la izquierda hoy día, estabilizar ese resto entre lo abordado y lo desbordado, entre lo instituido y lo destituido. Sin duda, la izquierda la tiene más difícil que la derecha, porque la derecha apela justamente a una estabilización inmediata que ofrece el orden anterior. Es
Dicen, rechacemos la Constitución, quedémonos con la Constitución antigua, así igual nos la arreglábamos, igual llegaban a fin de mes con crédito y todo, pero vivíamos más tranquilos, ¿no? Eso está diciendo la derecha. Pero la izquierda tiene el desafío de que la concreción de la estabilidad es inmediata, porque hay que instalar el proceso constitucional, porque tiene que instalarse el nuevo gobierno. Ese tiempo es mucho más largo, es más difícil de sopesar. Pero creo que por ahí van en parte los desafíos que estamos viviendo hoy día. No los aburro más, me quedo hasta aquí con esta idea. Me dieron ganas de hablar de otras cosas, del humor, ya, solamente para terminar con esto. Que el humor es una de las palabras más importantes para mí dentro de este abecedario, porque me di cuenta de algo. Si hubiese que caracterizar con un talante emotivo la distinción a las personas distinguidas, sería justamente la seriedad. Nadie ha visto nunca una estatua de una persona riéndose. Yo tengo una formación de pregrado, yo estudié en el conservatorio, estudié composición musical, de ahí derivé a la filosofía. Pero siempre me llamaba la atención los bustos de los compositores, siempre un ceño tan fruncido, tan enojado. Y recuerdo que alguna vez vi una página de Facebook que subía fotos de los compositores del siglo XX en situaciones cotidianas. Entonces aparecía, no sé, Debussy, por ejemplo, ya no con su talante serio, sino que aparecía en traje de baño, en la playa. Stravinsky también, en situaciones cotidianas. Entonces me llamaba mucho la atención eso, el talante emotivo, entonces, de las personas distinguidas sería la seriedad. Entonces, ¿acaso sería que el humor como antípoda sería el talante emotivo de los indistinguidos? Y bueno, quizás sí. Entonces, en ese concepto de indistinción, creo que hay una clave relacionada con el humor para pensar esta dinámica relacional de lo popular. Porque a través del humor nos indistinguíamos en las calles. Habían cosas como Pikachu, la figura con disfraz, un dinosaurio. Pero ¿cuánto nos sostenía el vivir ver esos videos? Cuando estábamos viendo imágenes de sangre, balas constantes, de repente veíamos a la tía Pikachu cayéndose. Y eso nos daba vida, porque nos reíamos y a través de ese humor nos comunalizábamos, nos hacíamos comunes. Porque la indistinción, ser indistinto en la calle, tiene que ver con lo común, somos comunes y corrientes. Entonces, a través del humor hay una potencia de indistinción. Y me parece notable eso también, que hayamos recuperado el humor para nosotros, porque a través del humor podemos volver a llamarnos pueblo. Gracias.